Cuando piensas en Niccolò Machiavelli, probablemente te viene a la mente la idea de alguien frío, calculador, tal vez incluso un poco siniestro. Después de todo, el término maquiavélico no se ha ganado su fama por asociarse con abrazos y buenas intenciones, pero ¿qué pensaba realmente este hombre del Renacimiento sobre ser bueno en un mundo que rara vez lo es? Machiavelli, como buen observador de la naturaleza humana, no se andaba con rodeos. Su obra más famosa, El Príncipe, es un manual para gobernantes, pero también un espejo que refleja nuestras propias ambiciones, miedos y, claro, nuestras ideas sobre la bondad. Según Machiavelli, ser bueno es complicado. No porque la bondad no sea valiosa, sino porque el mundo no siempre recompensa a las personas que eligen serlo. Vamos a desmenuzar esto. Para Machiavelli, ser bueno no significa necesariamente ser ingenuo, dócil o pasivo. Más bien, entendía la bondad como una virtud que debía equilibrarse con la capacidad de ser pragmático. En sus palabras, un príncipe debe ser lo suficientemente astuto para saber cuándo no ser bueno. ¡Auch! Si esto te suena un poco duro, dale un momento. Lo que Machiavelli está diciendo no es que ser bueno sea malo, sino que no siempre es suficiente. En un mundo donde las reglas no son justas, donde las personas no siempre juegan limpio y donde la ambición y la envidia son fuerzas reales, ser únicamente bueno puede dejarte vulnerable. Y eso, según él, es algo que cualquier líder o cualquier persona debe evitar. Pero espera, no lo confundas con un villano de película. Machiavelli no era un cínico sin remedio. Más bien, era un realista. Creía que la bondad debía combinarse con sabiduría, estrategia y una buena dosis de intuición. Porque, aunque el ideal sería que la bondad siempre triunfara, el mundo no funciona bajo ideales. Un ejemplo moderno. Imagina que estás en un ambiente laboral competitivo. Eres una persona amable, trabajas duro y siempre estás dispuesta a ayudar. Pero, ¿qué pasa si alguien menos escrupuloso empieza a tomar ventaja de tu buena disposición? Machiavelli diría, no dejes que tu bondad se convierta en tu debilidad. Aprende a protegerte, a ser astuta cuando sea necesario y a equilibrar la amabilidad con la firmeza. Para Machiavelli, la bondad no era una debilidad en sí misma, pero convertirse en esclavo de ella sí lo era. En El Príncipe nos presenta un desafío interesante. ¿Cómo ser bueno en un mundo donde no todos lo son? La respuesta, según él, está en encontrar un equilibrio entre ser virtuoso y ser pragmático. Imagina que estás en una partida de ajedrez. La bondad es como el rey, esencial para el juego, pero no suficiente para ganarlo. Necesitas estrategia, movimiento y sí, un poco de astucia para protegerlo. Machiavelli entendía que una persona buena, sin un plan, puede ser víctima de aquellos que juegan sin reglas. Esto no significa que Machiavelli despreciara la bondad. De hecho, reconocía su importancia, pero insistía en que debía ser acompañada de otras cualidades, como la capacidad de ser firme e incluso despiadado si las circunstancias lo exigían. Y aquí viene una de sus frases más provocadoras. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Antes de que lo descartes como un completo villano, piensa en lo que realmente está diciendo. Machiavelli no estaba sugiriendo que el miedo sea la base de todas las relaciones, sino que el amor, aunque poderoso, puede ser inconstante. Las personas pueden admirarte por tu bondad, pero no siempre serán leales a ti por ella. El temor, según Machiavelli, es una herramienta más confiable para mantener el orden, pero no debe confundirse con crueldad innecesaria. Ahora,
Llevemos esto al mundo moderno. Imagina a una líder en una empresa. Si solo es amable, puede ser percibida como débil y fácilmente manipulada. Pero si equilibra su bondad con firmeza, tomando decisiones difíciles cuando es necesario, ganará el respeto de su equipo sin perder su humanidad. Eso, querida, es el equilibrio maquiavélico en acción. Lo que Machiavelli realmente nos está diciendo es que el poder y la bondad no son mutuamente excluyentes, pero requieren una gestión cuidadosa. Si solo confías en la bondad, podrías caer en el idealismo y ser explotada por otros. Pero si solo confías en la astucia, podrías perder lo que te hace humano. El arte está en usar ambas cualidades de manera estratégica. Y aquí viene otro punto interesante. Para Machiavelli, la percepción importa tanto como la realidad. No basta con ser bueno, tienes que parecer bueno. Este consejo puede sonar un poco manipulador, pero tiene lógica. Las personas son más propensas a confiar y seguir a alguien que proyecta bondad, incluso si esa bondad está acompañada de una firmeza calculada. En resumen, la bondad no es inútil, pero necesita estar respaldada por inteligencia emocional, astucia y la capacidad de adaptarse. Machiavelli no nos dice que abandonemos la bondad, sino que la usemos sabiamente, como una herramienta en lugar de una trampa. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación complicada, pregúntate, ¿estoy siendo buena por convicción o porque temo confrontar algo? Machiavelli te recordaría que, a veces, ser firme también es un acto de bondad hacia ti misma y hacia los demás. Si hay algo que Machiavelli entendía mejor que nadie, es que el mundo no es un lugar amable. Y aunque nos encantaría creer que las personas buenas siempre triunfan, él nos confronta con una realidad incómoda. La bondad, por sí sola, no garantiza el éxito, ni la justicia, ni la felicidad. En El Príncipe, Machiavelli nos dice que los buenos a menudo son víctimas de los astutos. Esto no significa que el bien no tenga valor, sino que el mundo no opera bajo una lógica moral perfecta. Los buenos sufren porque creen que los demás jugarán limpio, y ahí es donde caen. Es duro, pero Machiavelli no estaba interesado en pintar un mundo ideal. Él quería que viéramos el mundo tal como es. Piénsalo así. Imagina un campo de batalla, literal o metafórico. Una persona buena, noble y justa entra con la esperanza de resolver las cosas pacíficamente, pero su oponente no tiene intención de seguir las reglas. ¿Qué crees que pasa? Machiavelli diría que el resultado es predecible. El más pragmático, el que está dispuesto a jugar con las cartas que tiene, gana. Ahora, esto no significa que Machiavelli despreciara a las personas buenas. De hecho, reconocía que la bondad era un valor poderoso, pero insistía en que debía ir acompañada de astucia y preparación. Ser bueno no significa ser ingenuo. Ser bueno significa saber cuándo usar tu bondad como fortaleza y cuándo protegerte de quienes podrían aprovecharse de ella. Un ejemplo moderno. Imagina que trabajas en un ambiente corporativo. Eres honesta, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar. Pero hay alguien en tu equipo que manipula, toma crédito por tus ideas y busca avanzar a expensas de los demás. Machiavelli diría, reconoce la naturaleza de tu oponente. No permitas que tu bondad sea una invitación para su ventaja. ¿Es esto pesimista? No necesariamente. Machiavelli no nos pide que dejemos de ser buenos, sino que aprendamos a serlo en un mundo imperfecto. Nos pide que seamos conscientes de las realidades que nos rodean y que no dejemos que nuestra bondad se convierta en una herramienta para nuestra propia derrota. Otra idea clave en su pensamiento
es que la bondad mal entendida puede llevar al desastre. Ser bueno no significa complacer a todo el mundo, ni evitar conflictos a toda costa. A veces, ser realmente bueno implica tomar decisiones difíciles, imponer límites y decir no cuando es necesario. Para Machiavelli, la bondad debe estar acompañada de coraje y pragmatismo, porque sólo así puede ser efectiva. El sufrimiento de las personas buenas, según Machiavelli, no es una condena inevitable. Es el resultado de no entender las dinámicas del poder y la naturaleza humana. Si logras combinar tu bondad con la capacidad de observar, analizar y actuar estratégicamente, te conviertes en alguien que no solo es bueno, sino también fuerte. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación donde sientas que ser buena te está costando demasiado, pregúntate: ¿estoy siendo buena de manera consciente o estoy dejando que mi bondad sea mi punto débil? La clave, según Machiavelli, está en encontrar un equilibrio entre ser fiel a tus principios y saber jugar el juego cuando sea necesario. Para Machiavelli, ser bueno no siempre era suficiente. También era crucial parecer bueno. Y aunque esto puede sonar un poco manipulador, en realidad toca una verdad fundamental. En un mundo donde las percepciones son tan importantes como los hechos, la imagen que proyectamos puede ser tan poderosa como nuestras acciones reales. En El Príncipe, Machiavelli enfatiza que un líder debe preocuparse por su reputación tanto como por sus decisiones. Según él, la apariencia de bondad puede ganar corazones, construir confianza y fortalecer alianzas, incluso si detrás de esa imagen hay una estrategia calculada. Esto no significa que debas ser falso, pero sí que debes ser consciente de cómo te perciben los demás. Pongamos un ejemplo moderno. Imagina que estás compitiendo por un ascenso en tu trabajo. Eres competente, ética y trabajadora, pero tu colega rival sabe cómo venderse mejor. Él proyecta una imagen de liderazgo, incluso si sus resultados no son tan buenos como los tuyos. ¿El resultado? Es probable que él se lleve el crédito porque, en muchas ocasiones, la percepción supera a la realidad. Machiavelli diría: no basta con ser bueno, necesitas que los demás lo vean. Ahora, antes de que pienses que Machiavelli estaba promoviendo la hipocresía, aclaremos algo. Parecer bueno no significa ser falso. Más bien, se trata de comunicar tus valores y acciones de una manera que inspire confianza y respeto. Ser auténticamente bueno es importante, pero si nadie percibe esa bondad, puede perderse en la dinámica del poder. Un líder, según Machiavelli, debe equilibrar la virtud con la estrategia. Esto significa actuar con integridad, pero también entender que la gente a menudo juzga por lo que ve. Por ejemplo, un gobernante o cualquier figura de autoridad podría tomar una decisión dura pero necesaria. Si no comunica las razones detrás de esa decisión o no la enmarca dentro de un acto de bondad y justicia, corre el riesgo de ser malinterpretado. En términos más simples, la percepción de tu bondad importa tanto como la bondad misma. Es el arte de asegurarte de que tus intenciones y valores sean visibles para los demás. Y, como diría Machiavelli, esto no es solo una cuestión de ego, sino de efectividad. ¿Es esto aplicable a nuestra vida cotidiana? Absolutamente. Pensemos en relaciones personales. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras buenas intenciones no fueron reconocidas simplemente porque no supimos expresarlas de manera clara? La lección maquiavélica aquí es que no solo importa lo que haces, sino también cómo lo comunicas. Sin embargo, hay una advertencia importante. Parecer bueno no puede ser un sustituto de serlo. Si construyes una imagen sin sustancia,
eventualmente se derrumbará. Machiavelli no estaba sugiriendo que engañaras a todos, sino que fueras consciente de cómo tus acciones y palabras influyen en la percepción que los demás tienen de ti. La clave, entonces, está en la coherencia. Ser bueno, pero también parecerlo. Actuar con integridad, pero asegurarte de que tus valores sean visibles. Es un recordatorio de que la bondad no debe ser invisible, debe ser inspiradora. Porque, como bien sabía Machiavelli, las personas siguen a aquellos en quienes confían. Y esa confianza nace tanto de lo que haces como de lo que proyectas. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas que no estás siendo valorada, pregúntate, ¿estoy mostrando mi bondad de manera que los demás puedan verla y entenderla? Machiavelli te diría que no tengas miedo de ser estratega, porque en un mundo complejo, la bondad necesita ser tan visible como fuerte. Machiavelli, siempre tan realista, probablemente te respondería, no, no lo es. Pero eso no significa que debas abandonar la bondad por completo. Para él, la clave no era aspirar a una pureza inquebrantable, sino reconocer que la naturaleza humana es compleja, contradictoria y, en ocasiones, implacable. En El Príncipe, Machiavelli insiste en que un líder no puede permitirse ser bueno todo el tiempo. De hecho, a menudo debe actuar en contra de lo que se consideraría moral si desea proteger su poder, su pueblo o sus objetivos. Pero esto no significa que Machiavelli estuviera promoviendo una vida de maldad desenfrenada. En realidad, estaba ofreciendo un análisis pragmático. En ciertas circunstancias, las decisiones difíciles son inevitables y no siempre serán vistas como buenas. Ahora bien, llevemos esta idea al mundo moderno. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que elegir entre ser buena y ser práctica? Tal vez era una situación en el trabajo donde debías tomar una decisión que beneficiara al equipo, pero que no todos entenderían. O quizás en una relación donde decir la verdad significaba herir a alguien a corto plazo, pero ayudarlos a largo plazo. Estas situaciones son exactamente las que Machiavelli tenía en mente. Momentos donde la bondad pura no es suficiente para enfrentar la complejidad del mundo. Sin embargo, esto no significa que Machiavelli despreciara la virtud. De hecho, él creía que la bondad era esencial para inspirar confianza y lealtad, pero debía ser una bondad estratégica. Por ejemplo, un gobernante que es demasiado cruel perderá el apoyo de su pueblo, pero uno que es demasiado indulgente será visto como débil. El equilibrio, decía Machiavelli, es lo que define a un líder verdaderamente eficaz. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas cotidianas? Primero, aceptando que ser bueno no siempre significa complacer a todos. A veces, ser bueno implica tomar decisiones difíciles, decir no cuando es necesario, o incluso establecer límites con quienes intentan aprovecharse de ti. Machiavelli diría que estas acciones, aunque no parezcan buenas en el momento, pueden ser las más virtuosas a largo plazo. Otro aspecto importante es la idea de ser bueno contigo misma. En un mundo que a menudo te exige darlo todo a los demás, Machiavelli nos recuerda que no puedes ser verdaderamente buena si no cuidas tus propios intereses. Esto no es egoísmo, sino una forma de preservar tu capacidad de ayudar a los demás sin agotarte en el proceso. Por ejemplo, imagina que constantemente aceptas más responsabilidades de las que puedes manejar, porque quieres ser vista como alguien confiable y generosa. Machiavelli probablemente te diría, cuidado, si te desgastas, perderás la capacidad de ser efectiva en aquello que realmente importa. Para él, la bondad que no tiene límites
puede convertirse en un obstáculo en lugar de una virtud. Finalmente, Machiavelli nos invita a reflexionar sobre la idea de flexibilidad moral. Esto no significa abandonar nuestros principios, sino entender que, en un mundo imperfecto, a veces debemos adaptarnos. No siempre podrás ser buena en el sentido ideal, pero eso no significa que debas renunciar a tus valores. Más bien, debes aprender a equilibrar la moralidad con la realidad. En esta página, entendemos que para Machiavelli, la bondad absoluta no es posible ni práctica en un mundo lleno de desafíos. Pero también nos recuerda que la bondad estratégica, esa que sabe cuándo actuar y cuándo adaptarse, es mucho más poderosa y efectiva. Machiavelli, siempre pragmático, nos deja con una idea poderosa. Ser bueno no significa ser débil. De hecho, para él, la bondad más efectiva es aquella que se combina con inteligencia, fuerza y la capacidad de actuar con firmeza cuando las circunstancias lo exigen. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la bondad no debe ser un obstáculo, sino una herramienta poderosa para influir, inspirar y proteger lo que valoras. En El Príncipe, Machiavelli argumenta que un líder debe ser como el león y el zorro, fuerte como el primero y astuto como el segundo. Aplicado a la bondad, esto significa que no basta con ser amable. También necesita ser estratégica. Una bondad mal administrada puede ser vista como ingenuidad o incluso como una oportunidad para que otros se aprovechen de ti. Pero una bondad combinada con firmeza es casi imbatible. Por ejemplo, en un entorno laboral, ser demasiado complaciente puede llevar a que los demás no valoren tu tiempo o tus esfuerzos. Pero si eres amable y accesible, mientras estableces límites claros, proyectas una imagen de respeto y autoridad. En este caso, Machiavelli te diría que estás aplicando la bondad de manera estratégica, y eso es exactamente lo que él valoraba. Una virtud controlada y dirigida hacia un propósito. Otro aspecto clave de la bondad estratégica es saber cuándo usarla y cuándo no. Para Machiavelli, no todas las situaciones requerían el mismo enfoque. Hay momentos para ser generoso y momentos para ser firme. Momentos para ceder y momentos para resistir. La habilidad de leer estas situaciones y actuar en consecuencia es lo que diferencia a una persona buena de una persona efectiva. Aquí va un ejemplo moderno. Imagina que estás liderando un equipo en un proyecto complicado. Un miembro del equipo está constantemente fallando en sus responsabilidades, y aunque eres comprensiva por naturaleza, su comportamiento está afectando a todos los demás. Machiavelli te recordaría que, aunque ser comprensiva es importante, a veces la verdadera bondad está en tomar una decisión difícil, como confrontar a esa persona o redistribuir sus tareas. En este caso, actuar con firmeza no es un acto de crueldad, sino de justicia hacia el resto del equipo. Para Machiavelli, la bondad estratégica también implica pensar en el largo plazo. Ser bueno no significa evitar conflictos a toda costa, sino actuar de manera que tus decisiones beneficien a la mayor cantidad de personas posible, incluso si eso significa tomar medidas impopulares en el momento. Es un recordatorio de que la bondad no siempre es suave. A veces es dura, pero necesaria. Otro punto interesante es que la bondad estratégica no se trata solo de protegerte a ti misma, sino también de proteger a los demás. Machiavelli entendía que los líderes, ya sean gobernantes o individuos en roles de influencia, tienen la responsabilidad de tomar decisiones que beneficien a su comunidad. Esto significa que, a veces, debes actuar de manera que otros no entiendan de inmediato, pero que a largo plazo les ayudará. Y aquí es donde entra un concepto importante.
La bondad estratégica no se trata de manipular, sino de liderar. Para Machiavelli, liderar significa tomar decisiones difíciles con la intención de proteger, construir y fortalecer. La bondad no se abandona, pero se adapta a las necesidades del momento. Así que, ¿cómo aplicas la bondad estratégica en tu vida diaria? Primero, sé consciente de tus valores y principios. Pregúntate, ¿qué significa para mí ser bueno en esta situación específica? Luego, analiza las circunstancias y considera el impacto de tus decisiones, tanto a corto como a largo plazo. Finalmente, actúa con intención, sabiendo que la verdadera bondad no siempre será comprendida de inmediato, pero siempre será efectiva cuando se combina con sabiduría. Al final de este viaje por las ideas de Machiavelli sobre la bondad, nos queda una lección clave. Ser bueno no es solo una elección moral, sino también una habilidad que requiere fuerza, sabiduría y estrategia. No se trata de abandonar la bondad, sino de entender que, en un mundo imperfecto, ésta debe adaptarse a las circunstancias para ser verdaderamente efectiva. Machiavelli no era un cínico que despreciaba la bondad, era un realista que entendía que ser bueno a ciegas, sin considerar el contexto, puede ser peligroso. Para él, la verdadera virtud estaba en encontrar el equilibrio entre mantener tus valores y protegerte de quienes podrían explotarlos. Este enfoque no solo aplica a los gobernantes, sino también a nuestras vidas cotidianas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el pensamiento maquiavélico a nuestras propias vidas? Aquí hay algunas reflexiones finales. 1. La bondad debe ser consciente, no ingenua. Ser bueno no significa complacer a todo el mundo, ni evitar los conflictos a toda costa. Significa actuar desde tus valores, pero con una clara comprensión de las dinámicas a tu alrededor. Machiavelli nos recuerda que no todos juegan limpio, y protegerte a ti misma no es un acto de egoísmo, sino de inteligencia. 2. Ser bueno incluye ser firme. A veces, la bondad requiere tomar decisiones difíciles. Decir no, establecer límites o incluso confrontar a alguien puede ser un acto de bondad, aunque no lo parezca en el momento. Machiavelli diría que evitar estas acciones no es bondad, sino debilidad disfrazada de virtud. 3. La percepción importa. No basta con ser bueno. También necesitas proyectar esa bondad de manera que inspire confianza y respeto. Esto no significa que debas actuar de forma falsa, sino que debes comunicar tus valores de manera efectiva. En un mundo donde la percepción a menudo pesa más que la realidad, ser bueno y parecerlo es una combinación poderosa. 4. Aprende a jugar el juego sin perderte en él. Machiavelli entendía que el mundo está lleno de complejidades y contradicciones. Su consejo no es que abandones tus principios, sino que aprendas a navegar en un entorno donde no siempre serán respetados. Puedes ser buena y estratégica al mismo tiempo, siempre que tengas claro tu propósito. 5. La bondad es una elección, no una imposición. Al final del día, Machiavelli nos recuerda que la bondad no es algo que deba darse por sentado. Es una elección consciente que hacemos cada día, a pesar de las dificultades y desafíos. Y esa elección, cuando se combina con inteligencia y valentía, tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Machiavelli nos deja con un mensaje que sigue siendo relevante hoy en día. Ser bueno en un mundo imperfecto no es fácil, pero es posible. Requiere un equilibrio entre el idealismo y la realidad, entre la virtud y la estrategia, entre lo que queremos ser y lo que el mundo nos exige. Pero cuando logramos ese equilibrio, nuestra bondad
se convierte en una fuerza poderosa, capaz de resistir las adversidades y de construir algo significativo. Así que, ¿qué hacemos con este conocimiento? Lo llevamos con nosotras como un recordatorio de que la bondad no es un acto pasivo, sino una forma activa de vivir. No somos buenas porque el mundo nos lo pide, sino porque elegimos serlo, incluso cuando no es fácil. Y, como bien sabía Machiavelli, esa elección, cuando se hace con sabiduría, puede cambiarlo todo. Al final, no se trata de ser perfecto, se trata de ser humano, de aprender, de adaptarte y de seguir eligiendo la bondad, no porque sea la opción más sencilla, sino porque es la que le da sentido a nuestra existencia.